Cada día vemos más tipologías de familias, y así como las mujeres estamos usando el poder de nuestra voz para hablar sobre maternidad, hoy con orgullo la usamos para hablar de la adopción homoparental. Esta es la historia de Juan David y Gustavo, papás por elección de Dulce María, un ejemplo de amor incondicional y paternidad para muchos. Acompáñanos a ver cómo el mundo está abriendo las puertas para que padres del mismo género tengan la posibilidad de construir una familia con hijos, qué mitos existen y cuáles son los mayores retos y regalos que trae la adopción en Colombia. Una conversación que nos deja el corazón hinchado del orgullo de tenerlos con nosotras. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! Uy, pero qué rico un hijo más. ¡O ni uno más! No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas al Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Hoy tenemos un episodio que nos llena el corazón. Hoy nos acompañan Gus y Juanda. Gus y Juanda son los papás de Dulce y nosotras creemos que si tener un papá es un regalo del cielo, tener dos papás debe ser algo increíble y muy divertido. Y precisamente por eso están acá hoy, para contarnos un poquito sobre su proceso y su decisión de ser padres. Gus y Juanda, bienvenidos al Club del Caos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y qué rica esta conversación. No, igualmente muchas gracias y bueno, felices de estar aquí con ustedes. Yo soy la más feliz porque como se dañó la grabación ya los pude conocer en persona. Ajá. yo sí estoy virtual. No, pero como ya se los habíamos dicho en el primer capítulo y yo creo que después de muchas cosas que han pasado, pues yo creo que en el Club del Caos ahorita les contamos, se vuelve más valioso inclusive esta entrevista, porque pues este episodio, porque hemos encontrado otro tipo de paternidad y de maternidad fuera de las que ya habíamos hablado, ¿cierto? Entonces yo tengo papá y mamá, o soy viudo, o en este caso homoparental, que era algo que habíamos hablado, pero también hemos encontrado gente que adopta sola, tanto hombres como mujeres, entonces hemos ido encontrando un montón de cosas que yo lo hablaba este fin de semana con la familia de Alejo, a mí me llena de esperanza ver que cada vez estamos más abiertos a todos los tipos de maternidades y de paternidades y que haya gente que se esté animando, o sea, que un hombre, por ejemplo, a los 20, a los 30, simplemente porque no ha encontrado su pareja, diga, yo quiero adoptar y yo me voy a ir de cabezas con eso. Yo digo, qué bonito, porque uno nos ayuda a que pues cada vez adopten más niños, pero dos, creo que resalta mucho la labor de los papás, pero yo creo que este fin de semana más que nunca tú y yo lo hemos estado hablando, es una labor que también muchas veces se ve menospreciada. Estamos hablando demasiado de que la labor maternal toda la vida se vio como algo que era el deber ser, pero uno se ponía a ver la labor de los papás también, o sea, y se los digo porque lo digo. Uno oye a todas las mujeres, yo no sé cómo funcionará en esta situación, pero uno oye a todas las mujeres, es que el día de la madre no me pusieron atención, es que el día de la madre mi familia solo peleó, es que el día de la madre a mi esposo se le olvidó comprarme el regalo. Este fin de semana Verónica y a mí fallamos como esposas al 500%. A mí se me olvidó el regalo, a mí se me olvidó el día del padre, a mí se me olvidó el video del Club del Caos, o sea, yo eliminé de mi vida que esto era el fin de semana de padres y yo soy la que más orgullosa estoy de mi esposo, etcétera. Y yo le dije a Vero, qué cagada, porque eso no quiere decir que a mí no me importe él, que yo no vea su trabajo, quiere decir que me enredé en el día a día. Sí. Y nosotros a los hombres sí es, yo soy la mamá, me tienen que cuidar, me tienen que hacer desayuno, me tienen que todo, tin. Y yo decía, no, la labor de los papás es súper tesa,
Y ahora cuando son dos papás, que ya nos van a contar cómo es eso. ¿Y saben qué? Y ahí con lo que contaba Sofi, incluso tuve también una conversación este fin de semana alrededor del tema, y es que como hombres todavía no se ha hecho el trabajo que de pronto hemos hecho como mujeres de salir a decir, vengan, estas son las etiquetas que tenemos, queremos luchar contra esto, no nos identificamos más con este rol. Como que hemos puesto sobre la mesa un montón de conversaciones que nos ha permitido sanar como mujeres y como madres. Y yo creo que esa tarea todavía el género masculino es muy poquito lo que ha puesto sobre la mesa, de cómo se sienten, de las presiones sociales que hay, de las etiquetas, entonces las minimizamos porque no las estamos escuchando, diferente a lo que está pasando alrededor de la conversación de la mujer. Entonces creo que este espacio es demasiado valioso, porque es poner sobre la mesa una conversación que no estamos teniendo. De acuerdo. Bueno, yo creo que cuéntenos, empecemos por mi pregunta favorita, que ya se las había hecho, repitámosla. ¿Siempre quisieron ser papás? La respuesta es sí. O sea, yo creo que ser papás es una vocación. Pues hay personas que se encuentran con la paternidad o la maternidad por sorpresa, ¿cierto? En nuestro caso, pues ahorita Juanda hablará pues de su experiencia, pero en la mía yo siempre me preparé para ser papá, ¿cierto? Siempre fue como mi proyecto de vida, mi principal proyecto de vida siempre fue yo quiero ser papá. Y lo quiero ser desde que yo creo que estaba todavía muy joven, casi que adolescente, en el que yo siempre tenía como empatía con los niños, siempre los niños se me acercaban y jugaban conmigo, así yo, digamos, yo era como el más grandecito, pero siempre tenía como con esa empatía y también, digamos, de parte mía hacia ellos. Entonces, yo, la verdad, siempre me soñé con tener unos hijos, una hija, bueno, pero también siempre quise y siempre tuve como la certeza de querer ser papá en familia. Pues no me veía como el plan de papá soltero, me parece además que es una labor demasiado difícil, entre otros porque yo vengo de un núcleo familiar de mis padres muy divorciados, cuando yo estaba muy pequeño, y ver como el reflejo de mi mamá que le tocó pues, muy difícil, le tocó muy duro. Entonces como que esa parte de enfrentarme solo con mi hijo al mundo, no, siempre como que lo pensé en pareja. Pero la respuesta sí, pues, no sé, Juan. Yo también, pues de hecho, también he sido muy cercano como a los niños, como dice Gus, y mi hermana es profe de preescolar, entonces siempre he estado como rodeada de niños. Cuando empecé a trabajar, todavía estando en la universidad, mi primera experiencia laboral fue presentando un programa de niños y lo tenía súper decidido, pero es como ese sueño que tienes al interior y como que no le dices a nadie, y siendo gay, ¿cierto? Entonces, desde el 2015, que fue que se aprobó la ley de adopción homoparental, fue como un boom, como que estalló algo que tenía adentro. Y yo creo que pues los dos vivimos por separado ese suceso, pero pensamos como, pues pucha, esto está pasando y puede ser real. Entonces, desde ahí se materializó un montón. Y yo me acuerdo que de nuestras primeras citas, eso fue como de los primeros temas, como, hola, mucho gusto, Juan David, ¿te quieres casar? Sí, ¿quieres tener hijos? Sí, entonces muy bien, ya como banderas verdes, vamos muy bien. Y eso nos unió también un montón, pues como que teníamos ese proyecto de vida en común. A mí me parece demasiado teso porque, yo insisto, eso es un tema que se tiene que hablar cuando uno empieza a salir con alguien. Si para usted es importante, si para usted le da lo mismo, vaya y venga. En estos días una amiga decía, pero es que se puede cambiar de opinión. Y yo decía, sí, pero igual háblelo. Porque es más difícil cambiar de opinión a si usted ya está súper seguro de que no quiere hijos o que quiere hijos. O sea, para mí es un no negociable. Yo el primer día que me senté a hablar con el que ahora es mi esposo, le dije, Alejo, ¿tú quieres hijos y te quieres casar? Pues, ¿y cuántos hijos? Porque si me hubiera dicho que uno, no estaríamos acá probablemente. Entonces yo tenía muy claro como que, a ver, vamos a hablar de eso. Uno se ahorraría tantos problemas si encuentra una persona de una vez de entrada que hablemos de eso. Sí. Mi mamá sufría mucho y me decía, me imagino que a ustedes en algún momento algún amigo les habrá hecho lo mismo. Mi mamá era como que, pues no puedes ir viendo, deja de presionarlo, se va a espantar. Y yo como que, no, sino que se espante, prefiero que se espante ya, que se espante, o a que yo después termine con el corazón involucrado en una relación que no quieren hijos. Entonces, buenísimo que hayan tenido esa conversación. Total. Listo, entonces ustedes empezaron a salir, ya sabían que querían hijos porque ya habían aprobado la ley, entonces era una conversación que ya sí valía la pena tener. Y de ahí a tener una hija
¿Cuál fue el salto cuántico? ¿Cómo fue? A ver, nosotros, pues, como lo contó Juanda, nosotros lo teníamos muy claro desde muy empezando. Pues eso fue hace ya 5 años, 2006 años. Esta semana fuimos al restaurante donde hablamos del tema y nos acordamos de esa. Fuimos con Dulce. Eso fue en el 2017 que nos conocimos. Como contó Juanda, pues muy rápido hablamos del tema. Y bueno, también es que el tema, digamos, se fue desarrollando, pues, y se fue consolidando la relación. Juanda y yo empezamos novios más o menos como mediados de junio, pues, como en junio del 17, y en julio ya estaba viviendo en mi casa. Ya pues decidimos vivir de verdad y pensábamos también en temas de espacio. O sea, todo fue tan planeado que incluso hasta el tema del espacio también fue pensado. O sea, habíamos un apartamento cómodo, pero decíamos, bueno, este no es el espacio pues para tener hija más perra. En ese momento teníamos una perrita, una Golden Retriever, ya hoy tenemos 2. Entonces decíamos, bueno, tenemos que empezar a buscar también un espacio que sea un espacio de familia, o sea, un espacio amplio donde también nuestra hija, nuestros hijos y nuestras perras puedan también tener un espacio divertido. Y empezamos con el tema de la búsqueda de la casa. Luego ya conseguimos una casa que es mucho más amplia y empezamos ya como a adaptar la casa a lo que sería pues, el futuro espacio pues, de nuestra hija. Ya luego empezamos a viajar, y yo sí le dije a Wanda, vea, yo tengo claro que quiero estar con usted. El día que usted tenga claro que quiere estar conmigo, usted me propone matrimonio. Yo no le voy a proponer matrimonio. Entonces, en un viaje en Europa, en Grecia, Wanda pues se hizo el tremendo show, eso me propuso matrimonio en Santorini, en el momento en que el sol estaba cayendo y la gente estaba aplaudiendo. O sea, es una historia para otro capítulo, pero es un momento, digamos, bien especial porque digamos que empieza como esa consolidación de verdad de lo que es la familia, porque también lo que decíamos es, bueno, listo, somos pareja, ya estamos viviendo juntos, pero vamos a hacer todo bien, o sea, y hacerlo bien no quiere decir que la gente que vive junta, pues digamos, de manera pues extramatrimonial no lo sea, sino que nosotros queríamos de verdad consolidar pues, la familia, y en cierta forma pensábamos que también estando casados facilitamos el proceso ante el ICBF. Entonces, ya Juan me propone matrimonio, nos casamos en febrero del 20, 15 días antes de que estallara la pandemia. Que estallara la pandemia. O sea, nosotros teníamos planeado nos casamos y al día siguiente vamos y radicamos documentos al ICBF. Pero bueno, llega la pandemia, que también ayudó mucho también a consolidar más la familia. O sea, la pandemia nos puso también a enfrentarnos a, bueno, ustedes iban a aguantar ustedes juntos. Y no solamente estamos contentos los dos más una perrita, sino que traemos otra perrita en pandemia. Entonces, digamos que eso pues ayudó. Pues, para ensayar, a ver, como que si pintaba bien la cosa. Eso también ayudó mucho a fortalecer pues como el vínculo que tenemos como esposos y hoy pues como padres. Empezamos el proceso de adopción, ¿en qué año? 2021. 2020 diciembre, en pandemia. 2020 diciembre, sí. Y nos duró, pues el proceso duró 1 año y medio, que en general es muy, muy rápido. Y ya, fue una aventura, fue un carrusel de emociones literalmente, porque es un proceso muy, muy bonito, pero bueno, para nuestro bien, bueno, también todo sucede como debe ser, pero duró solo 1 año y medio, hasta que por fin podemos tener en brazos a Dulce. Niños, yo les hago una pregunta. A mí me encantaría conocer un poquito la historia y que la compartamos pues con el club sobre cómo fue contarle a sus familias, cuáles fueron los miedos, qué los motivó a superar esos miedos, como que nos cuenten un poquito de todo ese carrusel de emociones que estaba diciendo ahorita Juanda y entendamos, porque yo creo que la decisión de adoptar es una decisión hermosísima, que creo que al igual que la decisión de ser mamá o papá trae un montón también de cuestionamientos. Y me encantaría conocer un poquito de eso. Mira, yo creo que es una peculiaridad de una estructura de familia homoparental, ¿cierto? Porque para mí el proceso de salir del closet no es como abro las puertas del closet y que todo el mundo me vea como con un letrero de soy gay, sino que yo siento que es un proceso muy orgánico y cada uno decide con quién lo cuenta, con quién no, quién le cuenta, uno asumir con que seguro pues estas tías le cuentan a las otras, y eso va fluyendo orgánicamente, ¿cierto? Pero uno carga con eso, pues con este es el momento en el que debe estar la tía hablando con la otra, la reunión familiar, no sé qué.
Y personalmente yo no había hablado directamente del tema, por ejemplo, con mi papá. También por el proceso de separación de mis papás, yo no era muy cercano a él y demás. Y era como la única persona a la que yo me sentía en deuda de hablar, pues porque además obviamente quería que después mi niña, porque yo sí fui muy insistente en el proceso que fuera una niña, interactuara con su abuelo, ¿cierto? O con personas que para mí eran especiales, ¿cierto? Y además porque ya no era solo el contar que yo era gay, sino el contar que soy papá, y eso tiene una connotación diferente. Y, y yo sabía que tenía que caminar con orgullo de la mano de mi hija, de la mano de mi familia, y que no podía haber tabú ahí, ¿cierto? Entonces el hablarlo con esas personas antes fue un proceso, pues especialmente con mi papá. Yo me acuerdo que como 15 días antes lo visitamos, creo que no había interactuado bien con Gustavo, de hecho, pues se habían encontrado de sopetón en cualquier otra reunión familiar. Entonces yo le digo como, pa, él es Gustavo, es mi esposo, vivimos juntos y en 15 días vas a ser abuelo. Yo le tiré todo el cuento de una y él quedó como en shock literalmente y me dijo como que, ay Juan David, yo no sé ni qué decirle. Y yo le respondí como, no, es que no me tiene que decir nada, yo simplemente tenía que contar. Después de que salí temblando de el momento como de enfrentarlo y de ponerlo en palabras y todo lo que eso significa, yo decía que era muy bonito porque Dulce antes de llegar ya estaba dándonos regalos muy bonitos, porque desde ahí la relación con mi papá cambió muchísimo, ya las reuniones familiares, es completamente diferente y yo sé que es un regalo que traía Dulce incluso antes de estar con nosotros. Y eso es un detalle especial en el caso de mi familia. Sí. En mi caso, digamos que sí, cuando es algo que también me pone como a pensar, o me puse a pensar, y es que cuando un padre o un hombre, una mujer gay quiere ser papá y por adopción, es como salir dos veces del closet. O sea, primero, o sea, el salir en tu condición sexual, que pues, en mi caso fue muy, aparentemente no, realmente fue muy simple. Yo conté en mi casa desde muy joven, es más, incluso pues yo tuve la temporada de mi colegio, tuve novia, me soñaba con que yo me iba a casar con ella, que iba a tener hijos, parte como los sueños de ser papá, pues los finales de por allá. Pero cuando ya, digamos, que me reconozco que soy gay, porque ya tenía una pareja en la universidad, se lo cuento a mi mamá, digamos que de una manera pues muy tranquila, a mi papá también, ellos eran separados, y digamos que el tema obviamente genera pues como choques familiares, pero pues fue muy tranquilo, y la verdad pues en eso yo nunca he tenido pues como mucho misterio. Pero el hecho de decir que soy papá o que iba a ser papá sí me costó más. O sea, incluso pues empezamos el proceso y yo creo que íbamos ya casi finalizando el proceso cuando le conté a mi familia materna que iba a ser papá por adopción. A mi papá sí me había contado muy desde el principio, pero lastimosamente mi papá pues es una de las víctimas pues, del COVID y no alcanzó pues como a conocer a su nieta, estaba súper ilusionado con el tema de adopción. Él, por ejemplo, sí me cuestionó en su momento, bueno, ¿por qué por adopción? ¿Por qué no te buscas, no sé, un alquiler de vientre? O sea, por qué estás buscando a alguien que no es genéticamente, digamos, similar a ti? Yo le decía a mi papá, pero a ver, ¿qué necesidad tengo de tener, pues, como mi pinta, como dicen acá en Medellín, con mis genes, con mi sangre, no, o sea, no lo necesito. O sea, para mí el tema de ser papá es un acto de amor. Obviamente, si hay una conexión genética, pues no sé si habrá diferencias con lo que hoy estoy viviendo, pero si las hay, o sea, yo lo que siento por mi hija es una cosa inconmensurable, o sea, no tiene como que no tiene explicación. Pero entonces el tema, volviendo a la historia de cuando conté en mi casa, yo recuerdo que yo estaba con Juan David en la casa de mi mamá y ya estábamos de salida pues cualquier domingo por la noche y le cuento a mi mamá en la puerta de la casa, le digo como que mamá, voy a ser papá por adopción y ella como que, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Y entonces digo, sí, estamos adoptando, eh, pues estamos en proceso de adopción y ella me miró como que no sé qué decir, mejor me quedo callada, como que usted verá qué hace con su vida, así me contestó. Mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá, que es una señora pues además con un corazón pues enorme, ella pues sí empezó a darme consejos, a decirme pues como la responsabilidad que estaba asumiendo al ser papá, y bueno, digamos que
que en un momento, digamos, cuando yo anuncio en mi casa fue un momento difícil, pero, pero luego pues el proceso donde ellos ya también se vinculan, que es parte también, digamos, de la dinámica de un trámite de adopción, fue demasiado bonito, fue demasiado lindo. Y hoy, pues, de verdad, pues mi hija, o sea, es el amor de esa casa, ¿no? Es el centro de atención de esa casa. Entonces, ha sido un proceso muy lindo también, como dice Wanda, de cerrar heridas, de abrir corazones, ¿cierto? De volver a antiguos amores en el campo pues, de la familia. Y como dice Wanda, pues Dulce antes de llegar ya nos está regalando estas maravillosas experiencias con la familia. Y este mes es algo súper especial, es como que otra reflexión que yo hacía es, puede que uno no sea muy abanderado como de la comunidad LGTBI, y hay una palabra muy bonita que es el orgullo, ¿cierto? Y para mí tuvo significado esa palabra, fue cuando tuvimos como el rol de ser papás gays en esta sociedad. Y ahí yo entendí lo que es orgullo, pues como que ya no me importa nada, ni la pena, ni el que dirán, ni si la tía ultracatólica se da cuenta, o el que voltee a vernos, no sé, en el centro comercial, sino que lo único que me importa es mi hija, lo que mi hija piense de mí y lo que construyamos con mi hija. Y ahí fue que yo decía como que, pucha, esto es orgullo, pues me enorgullece sentirse orgulloso de lo que soy desde la esencia para poderlo como transmitirlo a mi hija y que ella lo sienta también, ¿cierto? Yo creo que nos cuidamos mucho y fue orgánico, pues no fue como tengo que cubrir esta herida familiar o este tema por mi homosexualidad o este qué dirán, sino que fue como en serio un chip, como que sabíamos o abrazamos a Dulce y la tuvimos y ya los tabús, el que dirán, el que me puede mirar rayado en la calle, no me importa para nada porque literalmente es orgullo de que soy papá, orgullo de lo que soy y de lo que podemos hacer con Dulce y el resto, la verdad, como que importan. Que pinten un bosque y se vayan. Sí. Claramente no porque yo piense así, pero uno lo oye en la calle. A ver, hay dos cosas a mí con la adopción que me parecen muy tesas. Una, yo quisiera adoptar. Me da mucho susto que yo creo que tengo gente muy cercana a mi esposo y a mí, muchos familiares de los dos lados, que yo creo que si adoptáramos, me da un poquito de susto que no vayan a tratar a nuestro nuevo miembro igual a como tratan a Agus o a un bebé que sea de nosotros. Eso siempre es un miedo que yo he tenido. Yo no soy como Gus, que es como más tranquilo, por lo que yo me he dado cuenta. Yo soy un fosforito y yo creo que yo puedo matar a la persona que me diga eso. O sea, eso sería una guerra. Entonces es un susto. Y el otro es, nunca nadie les dijo como, nunca nadie se les ha opuesto a que adopten siendo una pareja como parental. Les ha opinado como algo feo en la calle, porque es que la gente cree que tiene derecho a opinar, yo no sé por qué. Pues bien, la verdad, yo no sé si es que yo sea pues muy tranquilo, pero yo la verdad no me he dado cuenta de eso, pues, o sea, o que la gente nos mire raro, que nos mire como que, ay, esto sí, esto no. Por el contrario, hemos sentido, pues, y personalmente, tengo una cantidad, pues, de historias de gente que se me acerca, pues yo la verdad soy muy bajo perfil en redes sociales, Juanda sí es súper high plan en redes, y a través de la red de Wanda, a mí me reconocen mucho como en la calle, incluso voy pues y más que a mí, a Dulce, a nuestra hija, entonces vamos por un centro comercial, incluso me ha pasado que voy con ella en el carro y nos pitan en los carros de los lados a decirnos, Dulce, hola, ¿cómo estás? No sé qué, yo te conozco, tienes los papás más hermosos del mundo, o sea, por el contrario, he sentido que la gente se siente feliz con nuestra historia, ¿cierto? Gente conocida, gente desconocida, y la verdad no, como que no he sentido ese como el rechazo o como el comentario pues incómodo, pues maluco, no, hasta el momento no lo he sentido. Sí, obviamente uno despierta mucho morbo, pues la gente. Entonces, ejemplo, estuvimos hace poco en una fiesta de cumpleaños de una compañerita, de un compañerito, perdón, y entonces las familias que nos estábamos todavía como conociendo eran como muy interesadas de nuestra historia y como que les contemos y qué pasó y por qué decidimos ser papás y qué pensó Dulce, qué dice Dulce. Entonces son como un morbo chévere, obviamente también porque es un caso, digamos, no común, ¿cierto?
pero yo la verdad no he sentido como ese rechazo, esa mirada pues como fea, maluca, ni tampoco el comentario. Ahora, también hay que decirlo que hasta el momento, o sea, hemos contado con mucha suerte, porque tenemos una niña maravillosa, una niña súper bien portada, como viste ahora, que es súper arrolladora, que entra y no le da pena, y cada vez incluso está adquiriendo como mejores como comportamientos y modales, entonces atrae más. Entonces, ha sido muy chévere, o sea, digamos que nuestra historia, el momento, que no quiere decir que sea la de todos, ni que quiere decir que sea la de siempre, pero hasta el momento nos ha ido muy bien. Yo no sé si influyó también que nos preparamos un poco, porque obviamente esto fue conversación antes y durante el proceso de adopción, porque sabíamos en la sociedad en la que vivimos, la ciudad en la que vivimos y demás. Entonces nosotros, pues yo creo que fue una conversación también y como una postura que tuvimos siempre, y es, nosotros no podemos estar pendientes, pues miremos para todos lados a ver quién nos está mirando rayado, quién está opinando y demás, porque no vamos a tener vida. Entonces puede ser que no nos fijamos mucho en eso, pero la verdad tampoco hemos sentido como la mala vibra, pues, del que critica, del que opina. De hecho, en la familia también ha sido como muy bonito, porque todo, o sea, se han concentrado también como en Dulce, ¿cierto? Y ella solita se encarga de enamorar a todo el mundo. Entonces ha sido, la verdad, pues como una vibra bonita, como en las esferas en las que nos movemos. Hace 8 días nos sucedió algo también, es que estábamos en un restaurante y en la mesa al lado estaba una compañera del trabajo, y luego me contó que cuando nos fuimos, pues Dulce también llegó, le hablaron de la mesa del lado, ella empezó a mostrar lo que ha aprendido en gimnasia y a conversar y de todo. Entonces nos fuimos y el señor del lado, el desconocido, le dijo a mi compañera del trabajo, como qué niña tan linda, bueno, bla. ¿Cuál de los dos? Pues seguramente como que vio ahí una estructura diferente y le preguntó como cuál de los dos es el papá, y le respondieron como los dos son papá. Entonces, sí, seguramente en nuestras interacciones es una pregunta con la que queda la gente y pueden pensar como, ¿será que los dos son los papás? Además, porque ella me le grita a Gus, papá tal cosa, me grita a mí, papá tal cosa, y seguro pues fácilmente la gente alrededor se da cuenta. Pero yo creo que es algo bonito también. Pues uno, nosotros no vamos como por el mundo, como decía ahorita, que también puede ser una actitud que uno tome al ser uno de estos primeros casos en Colombia de familias diversas. Y es que cualquier persona que critique, cualquier persona que diga malo, pues nos vamos casi que con los papeles, vamos con los papeles por todas partes para que el que nos mire rayado lo hagamos firmar y lo demandemos. Esa puede ser una postura que uno tenga, ¿cierto? También es como súper pendiente, como que me miro, pues como a la defensiva, o ir tranquilos frente al mundo, pues también, ¿cierto? Yo creo que esa es como la actitud que hemos tenido, por eso no nos damos cuenta tanto, pero también ha sido bonito, pues como en nuestros círculos, como se ha tomado, y que yo creo que empieza a ser trascendente también cuando ya no es solo tu familia y tu relación íntima, sino que sabes que eso está generando un impacto social chévere, ¿cierto? Y por eso también cuando decidimos contar nuestra historia en redes sociales y participar en conversaciones como estas, que sabemos y el tema de seguridad de la niña, de su identidad, de nuestra seguridad, y ahí tenemos pues como unos límites muy marcados que conversamos también, pero que sabemos que de alguna manera es un granito para el mundo, y no desde el morbo maluco de insistir, pues como con la bandera gay en todo lo que comunicamos, sino simplemente como desde la cotidianidad de una familia más, ¿cierto? Porque sentimos que eso, sobre todo, es lo que necesita esta sociedad. Ver que hay familias diferentes y que somos una tipología diferente, y ahí se queda. Eso es de una de las cosas que yo más aprendo de Verónica todos los días, de mi esposo y ahora de ustedes, y yo creo que sí tiene mucho que ver. Yo creo que la actitud tiene demasiado que ver. Yo creo que esa es la clave de todo lo que ustedes acaban de decir. Pero lo hemos hablado mucho, y Vero, por ejemplo, me dice mucho que ella no se da cuenta de que el mundo sea tan homofóbico, tan racista, tan malo, que todo el mundo le diga cosas a ella, o que nosotros, por ejemplo, en el Club del Caos, que yo a veces le digo, ¿viste lo que nos pusieron? Y ella como que,
No. Y es porque yo sí creo que vive más tranquila la gente y yo sí creo que uno se siente más atacado es dependiendo de una actitud. Sí. O sea, yo creo que en la maternidad, por ejemplo, mi maternidad ha sido muy a la defensiva, al contrario de la de Vero. Y es porque yo no he aprendido lo que ustedes ya aprendieron, lo que Vero ya aprendió, lo que mi esposo aprendió, porque se los digo. O sea, a muchos salimos a un restaurante y yo soy como que, viste que nos estaban diciendo que alimentamos mal a Agus. Y como, no. Yo digo eso. Y yo, tal persona dijo tal cosa y me dijo, no, yo, pues, ¿cómo así? ¿Dijeron eso? Pues no me di cuenta. Y yo pues ya como, sí, o sea, como te voy a demandar, o sea, puñal, no lo quiero volver a ver. Y ya es como, ¿qué? Y me pasa lo mismo con Vero. Y yo digo, una lección para uno en la maternidad, porque además en la maternidad uno todo se lo toma demasiado personal. Claro. Es, marica, todo no es personal. Y si uno se lo toma como ustedes, si uno se lo toma como Vero, uno vive mucho mejor. Ay, sí. ¡Ucha! Yo estoy tratando de aprender, todavía no sé vivir mejor. Sí, y también hay que tener un equilibrio, pues, porque uno también, pues, como que flotando por el mundo y que no se dé cuenta que también hay gente que te hace daño, pues también hay que tener actitud defensiva, no volverse, digamos, pues, extremo, ¿cierto? Yo creo que los extremos son muy malos, pero nosotros sí Pero no tratamos... acolitar las Sí, claro, o injusticias, sea, pues. total, Sí, no total. son dos cosas diferentes. Y también prepararse, pues, y casi que asegurarse de que las cosas no van a pasar. Mira que, por ejemplo, con la pregunta anterior, nos pasó en el primer viaje de Dulce, pues con Dulce por fuera del país, 8 días antes, un amigo también, que es papá por adopción soltero, pero abiertamente gay, hizo, pues, digamos, tremendo escándalo, que eso tuvo, pues, hasta connotación mediática, porque cuando llega al aeropuerto, ahí le piden la copia de la sentencia de adopción para permitir que la niña saliera del país. Y pues según la versión de él es que en migración están abusando, que le están pidiendo una copia original de la sentencia, bueno, que se quedan con la copia, que se lo llevaron para un cuarto. Entonces como que a la niña le tocó vivir todo el proceso, menos mal que aún es muy chiqui, y a nosotros nos tocaba 8 días después. Entonces claro, ya estábamos como asustados de qué nos irá a pasar a nosotros. Pero también hay paréntesis, yo siento que, mejor dicho, frente a las injusticias sí hay que hablar, ¿cierto? Tampoco es quedarse callados. No, y todavía estamos en un país racista, clasista, homófobo, o sea... Todo. Sí, es todo existe, cultural. existe. Sí. O sea, cada uno cree que cómo carga el bebé, cómo alimenta, cómo es su Claro. estructura familiar o cómo es su contexto, así debe ser el de todo el mundo. Y nos gusta mucho juzgar, nos gusta mucho criticar, el chisme nos encanta, entonces en eso estamos. Y saben que a mí me parece, ahora que estábamos tocando el tema de los mitos de la adopción, por llamarlos de alguna forma, a mí me genera risa escuchar cuando dicen como no tenés ni idea qué genes tiene. Y los genes de uno son perfectos. O Como sea, decir de la realeza. exacto, pues como que somos seres humanos todos con oportunidades de mejora, con adicciones, problemas, un montón de cosas que no podemos asegurar nuestros genes. O sea, de acá para atrás, o sea, nosotros conocemos a los abuelos y de allá para atrás, ¿cuánto hay? Pues Oye, es cierto. que mira que hay casos donde hay gemelos, o sea, y uno sale maravilloso y el otro pues es Total. la cabra suelta, pues, ¿cierto? La cabra loca de la Exacto. familia. Claro, Literal. no, yo creo que cada, o sea, yo sí creo que si hay unos componentes genéticos con los que uno viene, claro. Claro. Y por eso uno se parece, pues, en cierta forma a sus papás, a sus antecedentes, a antecesores, perdón, pero yo creo que también la formación y lo que uno tiene en la vida como vivencias propias, pues te van construyendo. Y esa construcción hace que tú seas completamente distinta a alguien que incluso físicamente y genéticamente es casi igual que tú, ¿cierto? Entonces yo creo que en eso pues sí hay parte importante, pero no es lo determinante. Y hay otro tema que a mí me impresiona mucho, que me parece hermosísimo, y es que creemos que porque tenemos un proceso de adopción, de pronto la historia es distinta o no vamos a sentir lo que decías ahora, esa conexión tan grande, y está comprobado científicamente que los padres adoptivos o las madres adoptivas pueden sufrir de una depresión postparto exactamente igual que una persona con un embarazo natural, por decirlo de alguna forma. Entonces,
me encanta que rompamos esos mitos y que entendamos que es tan fuerte el amor que incluso empieza a involucrar temas biológicos, pues y es Claro. tan sencillo como que estoy segura que Dulce se parece en cosas a Gus y a Wanda y empieza a moverse y a actuar como Gus y como Wanda, entonces ahí está. Verdad, es que aprovechando el mes del padre, a mí me parece una cosa muy tesa y es que incluso eso que acabaste de decir le aplica a los hombres. Hay hombres que sufren depresión postparto, o sea, a mí me impresiona sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Es que a los hombres no les cambia nada, es que los hombres no sienten nada y yo digo, tienen hormonas también jugando ahí, tienen químicos o sea, el cuerpo también les cambia y también todo, que igual ahí me encanta entrar en ese tema. ¿Cómo fue la llegada de Dulce? ¿Por qué es eso? O sea, no les llegó un bebé, pero igual hacia uno no les llegue un bebé, eso debe ser un choque y una adaptación como, no sé, o sea, empecemos por, uno tiene licencia de paternidad. Sí, o sea, uno cuando hace el proceso de adopción, digamos que el proceso es un proceso donde primero te evalúan a ti como padre, ¿cierto? Y también no es que te enseñen a ser padre, sino que te confrontan con tu propia realidad para que tú mismo te des cuenta si estás dispuesto o no a continuar en el proceso de ser padre. Entonces, luego que se hacen varios talleres, hay también unos diagnósticos individuales y como pareja, psicosociales, familiares, o sea, es un proceso, digamos, creo que bastante completo. Evaluaciones de qué tan buen cuidador eres. Sí. Digamos, es un proceso bastante completo, el que se hace por el tema de la adopción. Luego te dan a ti una idoneidad, listo, te declaran como familia o como padre idóneo para ser padre por adopción. Y luego de la idoneidad, ya digamos, sigue la suerte de que te van a asignar un niño o una niña como tu hijo. En nuestro caso fue muy rápido porque nosotros fuimos declarados idóneos en enero del año pasado, o sea, 2023, y nos entregan a Dulce 2022. No, 2022, y nos me quedé como que recalculando. Yo de verdad que después de la pandemia perdí como la noción de los años. Y entonces 2022 y luego nos entregan a Dulce en marzo, el 1 de abril de 2022. O sea, nos tardamos más o menos 2 meses después de ser declarados idóneos. Entonces, sí, o sea, te declaran idoneidad. Ahora, en nuestro caso, pues, y hablo ya por mí, fue un choque emocional muy teso porque, listo, nosotros fuimos declarados idóneos, éramos felices. Y pero nosotros... la explicación ahí, entre paréntesis, en los procesos de adopción, la edad de los niños depende de la edad de los padres. Si son parejas mayores de 45 años, son niños de 5 años en adelante. En nuestro caso, nosotros estábamos en el rango de parejas más jóvenes, entonces eran niños de 0 a 4 años y 11 meses. A Dulce nos la asignaron o sea, pasaban 15 días más y no era Dulce. Ya estaba en pues, de los más grandecitos de nuestro rango. Nos asignaron 15 días antes de ella cumplir 5 años. Es decir, por 15 días Dulce no estaría con nosotros. Es para que dimensionen como el tema del tiempo. Entonces, partiendo de eso que explica Wanda, para nosotros, digamos, teníamos la posibilidad de tener una bebé, un niño, una niña, no sabíamos, desde los 0 hasta los 5 años. Ustedes como madres biológicas ya saben que van a tener un niño o una niña, no sé a cuántas semanas del embarazo, y entonces empiezan a preparar, digamos, como familia para si es una niña o si es un niño, ¿cierto? Entonces empiezan a mirar el tema de la decoración. En cuna, pero no cama. Exacto, entonces digamos que se empiezan a preparar a ser padres desde el día 0. Pues como decía, hay 9 meses de preparación, ¿qué más querés? O sea, hay demasiado tiempo para uno como pareja hacer un curso prenatal, ir consiguiendo las cosas, ya entonces vas a ver si es niño o niña con tiempo, tengo como 5 meses para ya sabiendo que es un género para prepararme. Pero lo mínimo es que es un bebé, o sea, sí. Es un bebé de 0 días de nacido, ¿cierto? O sea, al segundo siguiente, pues empiezas tengo 4 años para pensar en colegio. Exactamente. En cambio nosotros no teníamos la más mínima idea si era niño o niña, si era de 0 a 5 años. Pero nosotros teníamos pues, como ahorita contó Wanda, siempre dejamos como huella, sobre todo Wanda dejó huella en el proceso que quería que fuera una niña. Pero eso no era garantía que efectivamente fuera una niña. Si uno no puede elegir ni edad ni género.
Entonces, cuando nos declaran idóneos, empezamos y Juan David empieza como que no, vámonos ya a comprar la cuna. Y yo, pero vení, pero es que no sabemos si va a llegar de 5 años o de 0. No, vamos a comprar ya. Entonces pasamos por Pero hay otra infidencia. Pues, un mito también es que cuidan como los rangos de edad entre los papás y los niños. Y pues todavía íbamos a todo el proceso con tapabocas, entonces yo por algo, no sé, pues como que me iba con una menta, cualquier cosa me quitaba el tapabocas y todo el mundo se sorprendía como que, ay, es que usted es muy chiquito. Y yo, muy bien, nos van a dar una bebé recién nacida. Como identificaste que soy casi un menor de edad para que soy una bebé muy chiquita. Y entonces, cuando ya nos declaran idóneos, o sea, pasamos por un centro comercial y Juan David se quería comprar todo el ajuar de ropa de 0 a 6 meses, de mameluco. Yo decía, no, un momentico, ¿sabes que no sabemos qué nos va a llegar, cómo nos va a llegar? Cuando ya nos dicen, nos llaman, me acuerdo, un jueves X, y nos dicen, bueno, ya ustedes fueron padres asignados. Eso fue un jueves y tenemos que ir el martes de la siguiente semana. O sea, no, 5 días. 5 días, pero no sabemos qué era. Nos dicen, ya ustedes fueron asignados y vengan aquí el martes. Entonces, claro, y no le dicen a uno nada. Nada. O sea, venga a recoger lo que hay. Perdón, pues. No, sí, pero ahí es a conocerla. A conocerla, que te dan un expediente con una foto en la portada y te dicen, este es tu hijo o tu hija, pero no sabemos si era niño, si era niña, si tenía 0, si tenía 1, si tenía 5 años, si eran 1, no teníamos ni idea de nada. Nosotros ya hemos pasado por todas las posibilidades. Claro, obvio. Yo, la verdad, sí fui muy insistente y bueno, entonces sí creía que era una niña. También obviamente nos hacíamos la idea de si fuera un niño. Pero me acuerdo que había un corto en cine en esos momentos de una comunidad indígena, entonces nosotros ya casi que teníamos el viaje listo para que la niña fuera a conocer sus raíces. Entonces si era afro, los tips de pelo, porque sabíamos que manejar el tema del pelo afro es un lío, entonces nos estábamos preparando con eso también, entonces como que nos preparábamos para todas las posibilidades. Sí, no, a mí en el caso nuestro, o sea, Juan David desde mucho antes se está preparando para los peinados, para cómo administrar un pelo afro. Yo en ese tema, si estábamos yo decía, no, cuidado, vamos con calma, esperemos que nos digan qué va a pasar. Listo, nos llega ese jueves, nos dicen, el martes estén aquí. Llegamos el martes en la sala de partos, que así se llama, en el ICBF, nos encontramos con la defensora de familia, la psicóloga, y entonces nos dicen, bueno, aquí tienen a su hija, en un sobre, aquí tienen a su hija. Nosotros nos sentábamos en un sillón, cuando cogemos y lo primero que vemos es una foto, era una carpeta, y en la portada estaba la foto de Dulce María, y entonces dice arriba, hola, soy Dulce María, tu hija. Nosotros lo que hicimos fue como llorar, o sea, como ya la queremos, ya, tráigala ya, por favor. O sea, ahí no mirábamos cuál fue su historia, ni en qué condiciones estaba, nada. Como que vimos y de una como que hubo una conexión con la imagen. Y entonces nos dijeron, no, un momentico, calma, váyanse para la casa, lean el expediente, es muy importante que ustedes conozcan la historia, que ustedes miren si efectivamente sí están en la capacidad y en la disposición de ser padres de esta niña. Eso es una pregunta, uno puede rechazar, perdón, no sé cómo decir esto con pinta, uno puede rechazar a un niño y le dan otro o simplemente entonces ya chao. A ver, hay un tema y es que durante el proceso tú tienes unas aperturas y de hecho hay un documento para ciertos casos. Por ejemplo, lamentablemente todavía en Colombia la raza y la etnia, tú puedes decir si aceptas o no una niña o un niño afro, por ejemplo. En estos días nos estaban diciendo que casi todos los niños afros de Colombia los adoptan, son extranjeros. La apertura acá es muy poquita y eso es muy fuerte. Hasta hace unos años incluso tú podías tener apertura por niveles, o sea, como que tan oscurito. Paleta de colores. Mentiras. Uy, ya hace muy pocos años. Y además en las aperturas están pues como temas de enfermedades, de síndrome de Down, si el niño o la niña incluso pudo haber pasado por temas de abuso sexual. Tú puedes decir, acepto niños que ya han pasado por este tema o no acepto niños que ya han pasado por este tema, y todos esos son aperturas. Condiciones físicas. Nosotros la verdad teníamos muchas aperturas, pero ya eran temas de enfermedades muy raras donde no lo aceptábamos y por eso incluso cuando nos declararon idóneos, muy rápido estábamos en primero en la lista de asignarnos o de elegibles,
precisamente pues también por las aperturas que teníamos. Entonces, frente a eso, es como en Antioquia se permite que alguien que no seamos nosotros, un miembro de la familia, lleve al niño al pediatra, sobre todo para validar si esos temas médicos donde tú tenías aperturas, que esté bien, o sea, que no haya una enfermedad rara, por ejemplo, que no haya sido identificada y demás. Entonces, sobre todo en ese momento es ese proceso. Entonces fue mi hermana la que llevó a la niña al pediatra, pues chequeamos. La verdad era como simplemente por aceptar el proceso que en Antioquia se permite, ¿cierto? Pero ya teníamos redactada la carta, teníamos el regalito que le íbamos a mandar, uno manda un álbum con las fotos de la familia, de la casa, nosotros ya teníamos todo listo. Y bueno, la pediatra nos dijo, no, súper bien, es una niña súper sana y demás. Y al instante, o sea, yo creo que mi hermana salió al pediatra y ella, no, literalmente fue así, nos fuimos directo al ICBF a entregar la carta, a entregar todo, que ya lo teníamos listos. Dulce cuando pasó no te vio, pero cuando salió y dijeron que tú estabas bien, ya es como que, hola, soy tu papá. No, ahí no podía tener contacto. No se podía. O sea, cuando nos nacimos... Mi hermana se despidió y nosotros nos fuimos derecho al ICBF a entregar la carta de aceptación. Y desde ahí se cuentan 14 días hábiles, que 20 días hábiles, que eso resulta siendo un mes para fechar la entrega. Entonces, en esos 20 días es que tienes para comprar, listo, ya sabes qué edad tiene, entonces si toca cama, colegio, ropa, todo, y es en 20 días, literalmente. Pero eso es lo que les iba a contar. Entonces, cuando ya nos dicen, listo, esta es tu hija, Dulce María, va a cumplir ya 5 años, ya está en transición, o sea que ya viene para colegio. Mira, yo literalmente ese mes no dormí. O sea, yo creo que si dormía por día 1 hora era mucho. Yo no dormía. O sea, yo en la noche, cuando David se acostaba a dormir y yo pegaba el celular buscándolo con los colegios, leyéndome todos los pensos curriculares. Esperaba que yo medio volteara a las 7 de la mañana para decirme, ya tengo la lista de los mejores colegios. La metodología educativa, la metodología Montessori, que la Reggio Emilia, que bueno, me conocí todas las metodologías educativas, había así por haber, todos los colegios clasificados por las metodologías educativas, y a la mañana yo le tenía ya el reporte de mandadilla, y encontré 6 colegios, estos son como los que me parece que son chéveres, el tema, por ejemplo, de la decoración del espacio, de su habitación, que entonces es una niña de 5 años, que entonces la decoración Montessori, que para que desarrollarle pues como toda su autonomía y todo el cuento, y empezamos en ese mes a construirle el espacio que ustedes tienen normalmente pues 9 meses para hacer, o sea, nosotros literalmente un mes. Claro, yo les voy a confesar algo, no crean, la gente como yo, o como hubiera sido Wanda, sí tiene 9 meses, pero yo me atrevo a decir que por ahí el 80 o el 90% de las mamás tienen 15 días antes de que nazca la bebé porque dejan todo para el final. O sea, casi todas mis amigas es como que, pues puta, van a hacer y no le he pintado ni el cuarto, y yo soy como así, o sea, yo desde el día 1, o sea, yo, la prueba salió positiva, yo me di cuenta y cogí un rodillo, o sea... Pero la gente es como, sí. En todo caso, es un proceso muy lindo, como ese mes de preparación, porque es un mes donde no solamente te preparas ya, digamos, en el espacio, en tu casa, sino también a empezar a tener contacto con tu hija. Nunca es un contacto físico, porque no pueden tener, digamos, un espacio vivo, real, pero sí empieza uno a mandarle que el álbum de la fotografía, mandarle uno que otro detalle, videos, audios, y Dulce cumplió los 5 años en ese mes de adaptación. Entonces pedimos permiso al ICBF para hacer como una videollamada para hacer la fiesta de cumpleaños o la celebración de cumpleaños. Entonces era la primera vez que nos veíamos en vivo y en directo. No, ese día fue horrible y al final termina siendo muy lindo porque nos conectamos, nosotros nos vimos con nuestras familias, nuestras mamás, las abuelas, para la casa. Entonces todos éramos en una pantalla grande de televisión. Ponemos atrás un fondo con bombas, con el feliz cumpleaños, nosotros todos en la pantalla y con un computador pues para vernos así en cámara. Cuando empieza la transmisión y empieza Dulce pues ahí a proyectarse, ella haciendo mala cara, como que no le gustamos, no quiere que nosotros seamos sus papás, pero era un tema como de comunicación, al final todo fluyó muy bonito. Y fue muy lindo porque eso terminó ella juntando sus muñecos. Ella vivía en un hogar de paso con otros niños que estaban esperando a su familia también, y ella empezó a juntar muñecos y empezó ella misma a cantarse su cumpleaños. Nosotros... No, yo con la lágrima. Además que nosotros le mandamos en el primer como paquete pues, de regalo, le mandamos un cojín con la foto nuestra, con las perritas. Ella va como construyendo como ese
esa adaptación y ese sentido pues, de pertenencia. Y fue muy bonito porque entonces tenía el cojín en lo que era su cama, tenía todos los muñecos, cuando entonces empieza a besar todos los muñecos y el cojín con los papás y las perritas. Y ella me empieza a cantarse sobre el cumpleaños. ¿No? Ella empezaba, nosotros como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está moviendo tanta cosa? Era que estaba armando su propio cumpleaños. Ay, qué hermoso. Sí, bueno. Llega el día del encuentro, el 1 de abril de 2022, hasta me lo tatué, inclusive. Esa fecha estábamos súper nerviosos también y decíamos como que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que nos va a sonreír? ¿Nos va a odiar? ¿Cómo va a ser? Eso es también como una cita ciega, o sea, es como... Total. Entonces nosotros dijimos como que, bueno, no, como todos los niños, ella va a llegar, nos vamos a agachar, abrimos los brazos y ella, obvio, va a correr a nosotros a abrazarnos. Entonces, reestresados, nosotros fuimos también, pusimos bombas, todo. Esos minutos fueron eternos para nosotros. Y cuando llegó, nosotros efectivamente, agachados, abrimos los brazos. Ella se quedó allá. Y ella llegó y como, ahí son ellos, y se tiró al piso. Y nosotros como que ya, pues el Dios no nos salió, ¿ahora qué hacemos? Se tiró al piso, pero como a llorar o aquí. No, hay que en la puerta se sentó, que los vio y hizo una cara como que, ay, son ellos. Ay, ustedes, como que, ay, pues usted. Y se sentó ahí. Entonces, yo tampoco debía saber qué hacer. No, claro, también tensionado, obviamente. Entonces, bueno, la psicóloga nos dijo como que acérquense, ahí había unos juguetes y empezamos como a jugar con ella. La manzana. Ella traía una manzana y nos la dio, pues la psicóloga dijo que se la había guardado a los papás, pero ya nos dimos cuenta después que es muy inteligente porque no le gusta la manzana verde. Pero bueno, nos dio su primera manzana. Y el primer abrazo que fue... Ya cuando cogimos un poquito más de confianza, entonces la psicóloga le preguntó si nos quería abrazar y ese primer abrazo es inolvidable. Sí. A mí lo que más risa me da es que a ver, sí, hay diferencias como lo que ustedes dicen, nosotros tenemos 9 meses, ustedes no tuvieron 9 meses, pero también ustedes tuvieron 1 año y medio de proceso con un psicólogo, o sea, el curso prenatal que yo hice de 15 días, ustedes hicieron 1 año y medio de curso prenatal. Para mí es demasiado parecido, o sea, se los juro que yo entiendo las diferencias, pero hay gente que, pues, lo de la conexión inmediata, hay muchas mujeres que nace el bebé y es como que, mierda, tengo que llorar, debería sentir algo, pues puta. No siento nada, o siento pereza, o siento rabia, o... Y eso pasa. Quítenme lo que estoy mamá del parto, o sea... Entonces para mí es súper bonito ver que en realidad son 2 procesos demasiado similares, o sea... Uno, qué lindo quitarle el miedo a adoptar, porque el proceso es muy similar, pero 2, qué bonito que un niño o una familia que igual adopte sienta tan parecido a los que no adoptamos, o sea, el camino, llegamos a lo mismo. Sí. Pues, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora de ser papás? Pues yo creo que uno, conectando con lo que estábamos hablando, en serio que es un amor inexplicable. Para cerrar el tema que estábamos comentando ahorita, uno entiende la verdad qué significa amar viviendo esta experiencia, pues porque es como es un amor a ciegas, que desde antes ya uno sentía una cosa increíble, ese primer abrazo, ese primer día, esa primera ida a la piscina, todas esas primeras veces es increíble, y es ese amor desinteresado o sea, somos extraños para ti. La niña en ese instante era extraña para nosotros también, y es un proceso desde ese momento apenas nos estamos empezando a conocer, pero la deseamos tanto que en serio es un amor inexplicable. Y lo que decíamos, entonces Dulce ya empieza a hablar como nosotros, tiene nuestros tiros, empieza incluso a caminar como nosotros, uno se fija que ella es como pendiente de los pasos de uno para ella caminar parecido, y es súper loco, un montón de cosas. Pero también en ese proceso, o sea, lo que decimos, en la relación de pareja hay un montón de situaciones que uno no controla. Entonces en la cama nosotros somos con 2 perritas que les encanta dormir en diagonal y son gigantes,
y Dulce que se pasa también a la hora que le dio por pasarse y va buscando su espacio, entonces ya no somos, o sea, ya no es nuestra relación de pareja habitual, sino nuestra relación con una niña en el medio, hablando todo el día, porque ella misma dice que ella es una lorita mojada. Entonces, cuando en serio como que querés paz, querés tranquilidad, no, ella quiere poner en el televisor su Gaby, la casa de muñecas, o los miniforce, o lo que quiera ver. Entonces es también entregar un montón de cosas por esa decisión que tomaste, ¿cierto? Y hay un tema también, es que yo creo que el tener hijos a uno lo enfrenta con un montón de como de demonios que uno puede tener adentro que uno ni siquiera se da cuenta que tenía, por más terapia la que haya sido, por más año y medio que te preparaste con psicólogos, con profesionales de familia, con terapeuta, con de todo. Eh, pero es muy chévere también porque es como unos ojitos que te están mirando todo el tiempo y que uno dice como, pucha, tengo que hacerlo bien porque ella está absorbiendo todo lo que soy, lo bueno y lo malo, el cómo reacciono cuando se me mete alguien en el carro y yo qué voy a gritar o no voy a gritar, el enfrentarme a ciertas situaciones y el, bueno, respiro, 1, 2, 3, 4 y que ella lo aprenda también, el cómo manejo las emociones entre nosotros, entonces ya nos empieza a cuestionar, ¿están discutiendo o están peleando? ¡Ay, lo amo! Entonces es nuestra relación de pareja, cómo nos movemos en el mundo con un observador desde afuera siempre, y eso es súper teso. Y muy bonito. Además, un observador que es una esponja. Sí, O sea, no es que esté buscando, es que está absorbiendo. Exacto. Literal. Sí, Y además aparte, y además que es un observador al que uno le quiere mostrar la mejor versión. claro. Total. Porque uno quiere que ella o él se conviertan en su mejor versión. Entonces, es un reto gigante. Y así uno identifique no sé, yo sé que este tema es una herencia de mi familia, yo quiero cortar esos, uno no quiere que los Patrones. niños, exacto, uno no quiere que nuestros niños consuman eso y sigan repitiendo esos patrones, así uno los tenga súper identificados. Pero eso decirlo aquí es muy fácil, que suceda en la Total. realidad y uno cambiar todo eso es muy complejo, pero es solo esa fuerza del amor y el uno querer ser en serio una mejor versión, incluso ya no por uno, porque pues uno ya que, sino por ellos, es muy teso también. Sí. No, y no solamente, bueno, Juanda pues dice algo que es muy evidente, pues yo creo que le pasa así a todas las parejas, en cualquier condición, o sea, el hecho de ser padres te cambia la relación de pareja, pues, eso sí, porque además, digamos que ya es el foco, o sea, ya el foco no es tu esposo, tu esposa, sino que es tu hijo, ¿cierto? Porque además es el propósito común, entonces eso hace que digamos que la dinámica como pareja cambie, y en lo personal creo que lo más difícil es como el miedo al fracaso, o sea, a mí a veces me coge angustia de, pues madre, si seré capaz, si voy a ser capaz de ser buen papá, si voy a ser capaz de darle todo lo que esta niña necesita en la vida para que sea lo que ella quiera hacer cuando ella decida. Y como esas preguntas constantes de angustia, a mí la verdad personalmente me generan momentos de crisis, pues que los controlo, que después de Juan David le digo, vení por favor, déjame la espalda y tranquilízame, pero a mí sí me ha pasado pues creo que unas 3 o 4 veces. Y son momentos de verdad de angustia literal, de si voy a ser capaz, si seré capaz de ser buen papá. Nos pasa. Y a mí también me rascan la espalda. Cuando me pasa. Es que Yo le digo a Alejo, estoy colapsando, por favor, me rascame la espalda. Sí. es muy teso Yo no paro de llorar. O sea, a mí cuando entro en esos momentos de crisis, lloro y lloro y lloro y me pregunto demasiado. Tomé la decisión correcta. Uh-huh. O sea, como que, y cuando llega la calma, cuando boto toda la emoción, cuando me permito sentirla, después digo, sí, obvio sí. Pero en ese momento digo, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿En qué me metí? ¿Por qué? O sea, es que de verdad uno siente que le quedó grande. Sí. Pero yo creo que eso es lo bonito, que al final la respuesta es siempre sí, ¿cierto? Sí, Que sí, por más, definitivamente. y ya deja de ser tu economía, ya deja de ser tu estabilidad, ya deja de ser tu relación de pareja, ya deja de ser
tú contra el mundo, sino que en serio es un propósito mucho más grande y es, no importa, o sea, a la mierda todo, pero es por tu hija o tu hijo, ¿cierto? Y al final eso, yo creo que para la vida de cualquiera, creo que para la vida de la mayoría, le da un propósito de vida superior, pues que puede sonar muy poético, pero en serio sí es como una gasolina dentro de cuál depresión, cuál preocupación, cuál lo que sea, o sea, saca uno el ánimo y la garra de donde sea porque ya es por ello, o sea. Juanda, ¿y sabes qué creo yo? Que finalmente ese yo se transforma en un nosotros y es un nosotros para el resto de la vida. Entonces aprendemos a vivir en comunidad, no desde la individualidad, sino desde la construcción de una familia, sea cual sea la tipología de esa familia. Y eso es muy hermoso. Uy. Total. Sí, uno se siente más fuerte estando acompañado. Sí. Literal. ¿Nunca les dio susto que les entregaran una niña tan grande siendo padres homoparentales? Es una niña que ya viene con demasiadas ideas prefabricadas del mundo, ¿cierto? Sí. Pues que uno a los 5 años ya de una u otra manera tiene carácter. Sí. Y piensa algunas cosas y ha oído algunas cosas en su, ¿cómo se llama eso? Donde vivía, la casa de paso. Lugar sustituto, sí. El lugar sustituto. Entonces uno ya ha oído cosas, etcétera. No necesitaste que te rascaran la espalda con ese tema. Sí, claro, no, es que parte de las angustias era también ese, bueno, ¿qué va a pasar? Porque es una niña de 5 años que ya entiende y seguramente... Y fue la primera, apenas vimos la foto. Sí, la primera pregunta que hicimos fue la primera pregunta que hizo Gus. Y lo que nos dijo en su momento la psicóloga es, menos. Yo entiendo la pregunta, pero también entendamos que los niños son todavía muy prístinos, todavía muy inocentes con esos temas, y más que inocentes, pues no son los que tienen esos prejuicios, los prejuicios los tenemos los adultos. Yo, sin embargo, a pesar de que la psicóloga me decía eso, yo decía, no, esta me lo está contando acá simplemente para que yo siga adelante. Pero no tardó mucho tiempo desde que Dulce empezó digamos, llegó a nosotros, en darme cuenta que es completamente cierto. Y lo voy a contar con una anécdota. Llevé a Dulce a mi trabajo, pues a mi oficina, para que la conocieran y todo el tema. Y entonces ella pues llega arrasando, entonces se sentaba en el puesto de todos, a todos los paraba, empezaba a jugar a la oficina. Bueno, cuando llega a mi oficina, entonces empieza a jugar a la oficina, en mi oficina. Y empieza con el teléfono a molestar y a jugar y hunde el botón de la última llamada. Le contestan de la casa del granjero porque tenemos 2 perritas. Y la señora que le contesta en la casa del granjero empieza a preguntarle como que con quién hablo y Dulce empieza a jugar con la señora. Y dice, ven, por favor, pásame a tu mamá. Y Dulce le contesta, con 3 días de estar con nosotros, le contesta como, no, es que yo no tengo mamá, yo tengo 2 papás. O sea, con una tranquilidad y una naturalidad que yo dije como que, wow, o sea, eso de verdad es cierto, o sea, los prejuicios y digamos que las etiquetas los tenemos los adultos, los niños no. Y me ha tocado muchas experiencias, no solamente con Dulce, sino también con los demás niños de la edad de Dulce. Ejemplo, en su colegio, el día que cumplió años, que le hicimos una fiesta en el colegio, y claro, cuando nos veían allá a 2 señores, nos decían, ¿y dónde está la mamá? ¿Y por qué Dulce no tiene mamá? Y ustedes 2 son los papás. Incluso llegó una niña que seguramente me vio más viejo a mí que a Juanda, y entonces me dice como que tú eres el abuelo de Dulce. Intentando sí, entender por qué los papás, por qué los hombres y no una mujer. Y recuerdo mucho otra niña del salón que le dice... Porque entre ellos se responde. Claro. Entre ellos se responde y le dicen, no, es que Dulce tiene 2 papás. Y entonces dicen, pero no tiene mamá. Entre otros le dicen, no tiene mamá. Así como hay muchas familias que solamente tiene una tía, o que tiene un abuelo, o que tiene un papá, o que tiene mamá. Dulce tiene 2 papás. O sea, con una tranquilidad. Yo decía, Dios, o sea, de verdad que algo chévere si están trayendo estos niños de esta generación que van a tener una vida, digamos, mucho más tranquila y más pacífica frente a los demás y frente a ese tipo digamos, de distintas opciones. Entonces, sí, obvio para mí, yo creo que más que la edad, eso fue mi primera gran angustia. Bueno, ¿cómo va a llegar una niña de 5 años a una casa de los papás? Pero Dulce, la verdad, lo ha asumido con mucha tranquilidad. Incluso yo he tenido también hasta la valentía de una vez preguntarle como que, mi amor, ¿a ti te hace falta una mamá?
Porque un día me dijo como que mami, por equivocación, como que mami tal cosa. Y dije, ay, no, perdón mami, y perdón papi. Yo, ven mi amor, a ti te hace falta una mamá. Y ella me dice, no, no papi, si yo tengo dos papás, ¿para qué necesito una mamá? Seguramente lo dice y llegará el momento en que se va a cuestionar también. Normal, ¿Cierto? en la adolescencia Normal. nos cuestionamos. Ahora, ¿qué es lo importante que nos recomiendan todos los que saben, los psicólogos, es a los niños hay que enfrentarlos a las realidades tal y como son? O sea, no empiecen ni a adornarlo, no empiece a decir, no, o sea, cuéntelo como es. Como, o sea, obviamente no con un lenguaje que no lo vaya a entender, sino que en su lenguaje, dígalo como son las cosas. Y también responder las preguntas y ser como cuidadosos de responder exactamente lo que están preguntando. Porque también uno puede que vaya más allá y no sea sí, eso lo que explicación están no pedida, preguntando. explicación, Exacto. sí. Pero también con la apertura de responder siempre a sus preguntas, ¿cierto? Porque también, y puede ser una posición respetable para quienes en casos de adopción decidan esconder todos los papeles y esconderle al niño o la niña como sus orígenes y demás, y pudiera ser respetable, pero nosotros pues sí a ustedes les dan siempre todos los orígenes, o sea, cuando uno adopta un niño en Antioquia por el ICBF, porque sí, yo sé que hay diferentes maneras, pero uno sabe toda la historia conocida. Sí, claro. Igual la única entidad que puede asignar niños es el ICBF, el ICBF así se haga por casas privadas. Y siempre sí te entregan todo el expediente de toda la historia conocida de todo lo que se tengan registros y uno conoce todo. Entonces muchas familias pueden optar por dejar eso en el pasado, esconderlo, no contárselo a sus niños y pues es respetable también. Pero me parece súper duro, yo no sé si todavía la gente lo hará, pero yo sé que antes había niños que no sabían que eran adoptados y eran adoptados muy duro. Sí. Todavía sucede. Y cuando se dan cuenta se les acaba el mundo. Claro, pero es que uno debe sentir que todo lo que uno ha vivido es mentira. Exacto. Es que yo creo que muy duro. El derecho más importante de los seres humanos es saber de dónde vienen, independientemente de su origen, ¿cierto? Mira que, por ejemplo, Dulce, que tiene pues, 6 años, nosotros tenemos fotos de ella de tiempo antes de estar con nosotros, pues digamos de lo que se fue recopilando de tiempo en tiempo las diferentes casas en las que estuvo. Y ella, por ejemplo, ella es obsesionada con las fotos. O sea, ella nos dice, papi, ¿me puedes mostrar otra las fotos de cuando yo era bebé? Y ella es feliz viendo las fotos porque también siente que ella tuvo una historia y que tiene una historia atrás. Y esa historia que hay que construírsela, obviamente, con la verdad. Nosotros como pareja lo hablamos y decimos, o sea, ese expediente algún día será el expediente de Dulce. Y si ella decide querer conocer a su familia biológica, saber por qué no está con ellos, también hay que acompañarla, porque también es parte de su identidad, ¿cierto? Sí, y eso sí es muy respetable. Y yo creo que ahí es, gracias a Dios, por lo que yo he visto de ustedes, es la tranquilidad de uno de no tomárselo personal, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, es que eso debe dar como un cuestionamiento interno de yo quiero saber de dónde vengo. Esos son mis papás, pero pues yo quiero saber quién me tuvo, independiente de yo quién considere mi papá o mi mamá. Entonces, y aquí también pues sentados lo decimos muy tranquilos, obviamente va a ser muy duro cuando nos digan, obvio, ustedes no son mis papás, me voy y no se lo va a decir. Va a pasar. Listo. Pero por todos pasamos de me quiero ir de la casa, los odio. Para que me tuvieron, son lo peor. O sea, a mí no me diga, eres el peor papá del mundo, no, pues que me diga, tú no eres mi papá. Pues, o sea, la misma versión del uno. Igual van a llorar en el baño. Tú eres la peor mamá del mundo, yo no te quiero ver y te odio. Pues eso nos pasa a todos. Y son de esas cosas que hay que irse preparando como padres porque de pronto, puede que sí, puede que no, a todos nos puede pasar. Me ha parecido, y sobre todo en esta, como que estamos educando niños con mucha información, mucha más información que la que nosotros tuvimos, definitivamente por el acceso a la información que ellos tienen. Hay que entregarles información que pues no correspondería para la edad en el momento en que nosotros teníamos esa edad. Y a mí eso me ha parecido una de las cosas más retadoras, porque en algunos momentos empezamos a hablar de temas que yo digo, corresponde, y hasta qué punto, qué información le entrego, me parece un reto gigante, que Sofi, obvio todavía no estás en ese punto, pero llega. Y sobre todo que ahorita, pues porque culturalmente también, y
con esta actitud de hablarle con tranquilidad a los niños, comunicarnos con ellos y como no ponerle tabús a los temas. No decir que hay una abejita y un polen y que ya salen los niños y la cigüeña llegó. O por ejemplo, algo peculiar es, a Gus le gusta la cerveza. Y ya, el juego favorito de Dulce, cuando estamos en un restaurante, es brindar como si ya tuviera cerveza también. Y es como, hola psicóloga, por favor, ¿estamos haciendo bien, estamos haciendo mal? No sé, yo brindaba con agua o Coca-Cola o lo que encontrara en mi casa para decir que era vino, pero no soy tan bien, entonces no sé. No, a mí me pasa, por ejemplo, mucho con el tema como la información sexual. Entonces, Dulce, por ejemplo, una vez me preguntó como que, papi, ¿cómo nacen los niños? Entonces empecé, yo la verdad soy muy gráfico, pues, y trato de ser como muy tranquilo con el tipo de información. Juanda a veces sí me dice como que vení, pero todavía tenía 5 años, o sea, yo sí le mostré literalmente un parto. La mujer gritaba y el niño salía por... Eso sería yo. Entonces mirando como que, ok. No, de mamá, yo quiero que ustedes sepan que ella vaya a terapia y va a decir, sí, estoy desbloqueando algo. Uy, mi mamá no es un parto. Porque además ya sabía que la mujer suya, ella me preguntó así como que, y ella la estaba viendo. Good memory. Sé que es lo más doloroso, pero tranquila, amor. No sé si le generó un trauma, pero en todo caso ella feliz. Hoy nos decía como que, papi, muéstrame un cuerpo por dentro, pero de verdad. O sea, ella le gusta, no sé si se va a hacer médica, pero le encanta ver los órganos, cómo funciona el corazón, o sea, cómo funciona el cerebro. Está curioso, a mí me gustan todas las cosas y, por ejemplo, yo ver un parto me parece bueno. O sea, es como que vos me decís, tengo el video del parto de tal persona y yo soy como, lo puedo ver. Sí, ella es así. No pasa nada. Sí, pero o sea, yo siento que tampoco es satanizar las cosas, uno sabe pues hasta poniendo filtro y sabiendo, entendiendo un poco el cerebro del niño o de la niña, en qué edad del desarrollo está, pero sin misterios. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué es caos? Caos, para mí caos, o sea, y como lo he dicho, pero como siempre lo pensaba, para mí caos es crecimiento. Crecimiento, ¿por qué? Porque el caos es movimiento. Caos es, uno pues lo puede entender en un principio como algo negativo, como oye, el momento en el que no quiero estar. Pero yo realmente creo que cuando uno realmente se enfrenta a los momentos más turbios de la vida, finalmente es cuando más crece, cuando más te desarrollas, cuando más aprendes. Entonces, realmente para mí el caos es una oportunidad de ser algo mucho mejor de lo que era antes del caos, de ser alguien mucho mejor y ser, digamos, una persona más preparada a enfrentarse a nuevos caos hacia el futuro. Yo creo que el caos es lo cotidiano. Uno todo el tiempo está en caos o se los está construyendo, se los está inventando, se los está imaginando. Pero si no fuera por eso, no seríamos quienes somos, ¿cierto? Entonces, por eso para mí caos significa crecer, desarrollarme, reinventarme. En general, creo que es un buen escenario para ser mejores. Yo conecto mucho con lo que dice Gustavo también y que pues puede sonar cliché, pero también como con la tranquilidad de que después de el caos viene la calma, ¿cierto? Yo creo que esa es la mejor autotranquilidad que uno se puede dar y que de hecho el caos es necesario, ¿cierto? Uno antes si todo está muy calmado, como preocúpese porque algo está pasando, porque siempre yo creo que después de esas turbulencias, de esos cuestionamientos, del pensar como, pucha, yo sí tomé la mejor decisión de irse al baño y llorar o pedir que te rasquen la espalda, la respuesta, como decíamos ahorita, siempre es sí, pues esto es, en el caso pues de la paternidad o la maternidad, es la mejor decisión pues, que uno puede tomar con todos los retos que le pueda traer a uno, con todos los enfrentones personales, sociales, que lo pueden enfrentar a uno, pero que siempre es de esa turbulencia, de ese quiero coger el monte, porque uno también lo piensa, como yo que estoy haciendo aquí, quiero salir como un loco, como dice Gus, siempre pasa algo bueno
y la satisfacción de voltear atrás y de reírse de uno mismo, de ahí, pues como por la turbulencia que uno estaba haciendo con este tema, y mirar para atrás de una manera más tranquila, siempre da risita, pues, y es reconfortante. Bueno, no, yo creo que siendo lunes festivo, siendo la segunda vez que ustedes nos sacan este hermoso tiempo, tenemos que agradecerles por el espacio, por abrirnos el corazón, pues por compartir con el mundo la historia de ustedes, no solo en las redes de ustedes, sino abrirse de verdad acá, estar en el Club del Caos. Para nosotros eso es demasiado valioso. Entonces les queremos agradecer, queremos invitar a todo el mundo a que siga a Juanda, que yo creo que igual cuando hay muchas parejas, yo no sé qué tantas conocen ustedes, pero deben haber muchas parejas que deben querer pasar por un proceso similar al de ustedes, o que incluso pueden tener dudas, alquilo un vientre o adopto, ese tipo de cosas, y creo que ustedes pueden ser una luz en el camino de esas personas. Pueden seguir a Juanda en Instagram como Juanda.dad. Y ahí ven a Dulce, que es más arrolladora que lo que se ve en redes. Y nos pueden seguir a nosotros en @el Club del Caos _ y pueden esperar todos los martes nuevos episodios. Gracias. Chao. Chao.